Bueno, yo soy médico especialista en gastroenterología. Estudié medicina general los 7 años en la Universidad Cayetano Heredia en Lima. Posteriormente a ello, realicé mi especialidad de gastroenterología por la misma universidad. 4 años de duración en el Hospital Rebagliati Martins, también en Lima. Y bueno, actualmente vengo desarrollando un fellowship en vías biliares, CEPRE y páncreas en el Hospital Loaiza. Actualmente soy médico del staff de la clínica Confía Salud, ex clínica Cayetano Heredia, y soy miembro también de varias asociaciones como la Sociedad de Gastroenterología del Perú, de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Soy de Lima, pero trabajo ya 5 años en Huancayo. Bueno, claro que sí. Hay varias enfermedades que son más prevalentes acá en la altitud, en la sierra, comparado con la región costa. Y una de ellas, que es bastante frecuente a nivel nacional, sobre todo acá, es el estreñimiento. Aunque no hay estudios todavía realmente formales al respecto, acá sí vemos bastantes casos de estreñimiento, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. En general, el estreñimiento es una enfermedad bastante frecuente que se ve en todos los grupos etarios. Se ve desde muy pequeños, en la infancia, en la niñez, y también se puede ver en población geriátrica. En cuanto a diferencia de géneros, pues en ambos géneros es bastante prevalente. Bueno, con respecto a estreñimiento, pues hay muchos grupos de enfermedades crónicas, ¿no?, que presentan y cursan con estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, hay un estreñimiento que es el estreñimiento funcional, muy frecuente en la consulta de gastroenterología del día a día, pero también hay otras causas de estreñimiento. Vamos a ver estreñimiento asociado a enfermedades crónicas, ¿no?, enfermedades recurrentes. Podemos verlo también asociado al consumo de medicamentos. Hay muchos pacientes que consumen de forma crónica medicamentos por varias condiciones, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, enfermedades metabólicas, etc. Y muchos de los medicamentos que se consumen también producen estreñimiento, ¿no? Hay otras condiciones también que pueden estar asociadas a estreñimiento, ¿no?, que también son muy vistas en la práctica clínica diaria. Bueno, en general, hay varios síntomas que nos deben alarmar para ir a acudir a un médico. Sobre todo, es importante mencionar que desde que un paciente empieza a sufrir estreñimiento ya de forma recurrente, es importante acudir a la consulta, porque puede ser la señal de una enfermedad usualmente benigna, un estreñimiento funcional, síndrome de intestino irritable, etc. O también puede ser el estreñimiento en la manifestación del inicio de una enfermedad maligna, de una enfermedad cancerosa, por ejemplo, cáncer de colon, entre otras enfermedades. Entonces, desde que un paciente ya empieza a cursar con estreñimiento, con frecuencia sí es importante acudir a la consulta. Bueno, primero deberíamos definir estreñimiento, ¿no? Antes de recurrente, el estreñimiento viene a ser la dificultad para evacuar, ¿no? Muchos pacientes tienen el concepto erróneo de estreñimiento y vienen a consulta pensando que son estreñidos y muchos de ellos no lo son. Y por el contrario, también hay otro grupo que no sabía que era estreñido y cuando se le hace la anamnesis, la entrevista personal, se ve que sí, acaba siendo un paciente que sufre estreñimiento. El estreñimiento viene a ser una defecación que es menos de 3 veces por semana, ¿ok? O también se puede definir como la defecación que es muy dolorosa, dificultosa, prolongada, que se asocia a síntomas de pujo, de tenesmo, o sea, de retención, de sensación de retención después de haber defecado, como que uno no ha defecado todo, como que se queda con la sensación de que aún han quedado heces, ¿ok? Entonces es importante primero empezar por la definición. Y recurrente, el carácter recurrente es algo que va y viene constantemente, ¿no? Muchas veces uno piensa que es algo malo cuando es continuo. Por ejemplo, estreñimiento continuo. Y eso no es tan frecuente como un estreñimiento recurrente, ¿no? El estreñimiento recurrente es el estreñimiento que dura unos días, desaparece, vuelve, desaparece, vuelve y así está. Y desaparece a veces de forma espontánea
o puede desaparecer también porque el paciente consumió un laxante de forma natural o algún químico, ¿no? Un laxante artificial, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es el carácter recurrente que nos debe preocupar también. Hay varios, en general tenemos bastantes laxantes naturales, pero no puedo dar ahorita una fórmula única para todos los pacientes con estreñimiento, ya que el estreñimiento, de acuerdo a la causa, va a recibir un manejo en específico. Por ejemplo, en general, para el estreñimiento hay muchos frutos que son muy buenos. Las ciruelas, por ejemplo, la pitahaya, también son muy buenas, es otra buena fruta. Los frutos secos, también aparte puedo considerar a los guindones, o ciruela pasa, como se le conoce, ¿no? Hay muchos frutos que son muy buenos para el estreñimiento. En general, aparte de los frutos, las verduras, los vegetales, ya sean cocidos o consumidos de forma fresca, ¿no? Un sinfín también de alimentos que no son necesariamente frutos o vegetales, sino también, por ejemplo, el salvado, ¿no? El trigo de grano entero, los arroces integrales, etc. Entonces, hay una lista enorme de alimentos que actúan como laxantes naturales, nos ayudan a mejorar la digestión y de esta manera evitar el estreñimiento. Pero no es tan simple, porque esta lista de alimentos que ayudan a combatir el estreñimiento no están hechos para todos los pacientes con estreñimiento. Por dar un ejemplo simple, los pacientes con síndrome de intestino irritable que tienen estreñimiento como patrón defecatorio usual o habitual, muchas veces el consumo de algunos de los alimentos que he mencionado les va a ser peor, más que beneficioso. Cuando es un paciente que tiene un estreñimiento común y corriente, como el estreñimiento funcional, esto sí podría ser beneficioso. O sea, la lista de los alimentos, de laxantes naturales que se he mencionado, no es igual para todos. No hay una fórmula única para todos. Esto es ajustable de acuerdo al tipo de estreñimiento que veamos. Y hay muchos tipos. Contamos con muchos laxantes, fármacos laxantes en el mercado, de primera, de segunda línea. Por ejemplo, tenemos al polietilenglicol, que es un laxante de primera línea que usamos los gastroenterólogos, pero también hay otros fármacos que también ayudan a mejorar el estreñimiento en los pacientes. Por ejemplo, podemos hablar de la lactulosa, del psyllium, de sales sódicas, etc. Entonces, la lista de fármacos es bastante amplia y va a depender del paciente en particular. En general, la dieta es fundamental en cualquier enfermedad y no es la excepción en el caso de los pacientes con estreñimiento crónico. La gran mayoría de la dieta peruana es muy rica en carbohidratos y hoy en día cada vez se consumen más carbohidratos refinados o simples que los carbohidratos complejos. Entonces, esto también contribuye a que haya un mayor estreñimiento. Muchas veces cuando vamos a los restaurantes campestres, en los platos no predomina la ensalada, no predomina una buena porción de verduras, de vegetales, de frutos secos o frutos no secos, de cereales. Entonces, lastimosamente, así es nuestra dieta, así son nuestras costumbres, deberíamos incorporar más fibra en nuestra dieta. En general, por ejemplo, la pachamanca que tú me mencionas, o hay tantos platos aquí muy ricos de la comida peruana, pero que no están en una proporción adecuada en cuanto a fibra, a carbohidratos, a grasas, proteínas, etc. Entonces, siempre es importante agregar estos componentes de fibra de una u otra manera en la dieta, que no lo poseen la mayoría de los platos cuando vamos a comer afuera, a un restaurante. O sea, primero no excedernos de las harinas, de los carbohidratos, porque los carbohidratos en exceso son los que nos contribuyen al estreñimiento. No todos, pero sí muchos de ellos. Ahora, cuando vamos a ingerir alimentos, cualquier comida principal, me refiero al almuerzo principalmente, o inclusive a la cena, ya, siempre tener una buena porción de fibra. O sea, para que tengan una idea bien práctica, como yo les digo a los pacientes en consultorio, la mitad del plato almuerzo o cena debería contener fibra. O sea, verduras, vegetales, crudos, frescos o sancochados.
¿ok? Y combinar lo que más le guste al paciente, ¿no? Y más o menos hacer combinaciones con alimentos que no sean, con vegetales que no sean muy proflatulentos, porque es cierto, los vegetales en general son muy buenos para la salud, ayudan, tienen fibra, pero el exceso de algunos de estos puede producir más gases de lo habitual. Algunas frutas producen más gases de lo habitual, entonces también el paciente consume mucho esto y dice, cada vez que como verduras vegetales me hincho mucho, siento muchos gases, estoy todo el día eliminando esta flatulencia que me incomoda, y lo que hace es restringe o evita ya estos tipos de alimentos. Entonces hay que saber combinar los alimentos y decirle qué puede combinar con qué, ¿no? Son recomendaciones que también damos. Y en general la regla es la mitad del plato de almuerzo y cena, verduras y vegetales, en general. Con respecto a las carnes son fundamentales en la dieta, ¿no? Siempre tienen que estar presentes, sobre todo en pacientes mayores o que poseen enfermedades crónicas, debilitantes o no, siempre tienen que estar las proteínas. Pero en general las proteínas no son una causa de estreñimiento. No lo veamos así, las proteínas sí son necesarias, las carnes son necesarias para una buena función corporal, un buen funcionamiento del cuerpo humano. En general lo que recomendamos son las carnes blancas. Las carnes blancas son mucho más saludables que las carnes rojas, ¿no? Tienen muchas mejores propiedades, inclusive se ha visto que el exceso de carnes rojas podría contribuir a enfermedades del colon en el futuro, ¿ok? Inclusive por ahí hay estudios que podrían promover ciertos tumores, el desarrollo de ciertos tumores, así que es mejor el consumo de carnes blancas. Pero con las carnes no es tanto el problema con el estreñimiento o la carencia de verduras vegetales, ¿no? De frutos, de cereales, sobre todo de grano entero, cereales integrales, que es, como todos conocemos, hay todo un mundo hoy de un mundo fit, mundo de comida integral, pero saber realmente qué es el alimento integral o de grano entero que estás consumiendo, porque muchos de ellos solamente son marketing, propaganda y no realmente contienen el contenido de fibra que un paciente o una persona debería ingerir en el día a día. Aparte el consumo de líquidos, ¿no? Frutas, para ayudar a evitar el estreñimiento. Bueno, en general la gastritis es un tema bastante amplio también, que está fuera del estreñimiento, pero el comer a deshora, el comer comida chatarra, comida con mucho colorante, producto químico, artificial, preservantes, ciertos alimentos también que se han visto en la dieta, ¿no? Que en exceso podrían desencadenar los síntomas, sí, pueden desencadenar síntomas compatibles con gastritis. Entonces, el estrés, ¿no? El comer eso, como tú lo has dicho, también es un contribuyente fuerte. En general, los carbohidratos son bienvenidos, no lo veamos como enemigos, son el principal componente de una dieta habitual, ¿no? Aproximadamente el 50% de una dieta es carbohidratos, ¿no? De las kilocalorías que uno ingiere al día, me refiero. Entonces, sí, son saludables, pero saber qué tipo de carbohidratos vamos a ingerir, ¿ok? Los carbohidratos en general no es que van a empeorar o van a causar más gastritis. Son bienvenidos en los pacientes en general, pero sí saber qué tipo de carbohidratos van a consumir y la proporción, ¿no? Hay carbohidratos más saludables que otros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el pan está lleno de carbohidratos, pero el pan común que comemos, el pan blanco, el pan de molde blanco, no es muy saludable. Y si lo vamos a comer porque nos gusta o nos apetece, saber que una porción es más que suficiente y no hacerlo en el día a día. No es un componente de la dieta necesario. Pero, por ejemplo, si yo como un pan integral que tiene cebada, que tiene centeno, ¿no? Que tiene salvado, ¿ok? Es un pan más saludable, ¿no? O forma parte de un preparado, un queque, por ejemplo, ¿no? Saludable, pues está mejor eso. Y tampoco voy a abusar de esto, porque al fin y al cabo es un carbohidrato, o sea, está lleno de otros componentes y finalmente entra en el grupo de los carbohidratos, ¿no? Pero, por ejemplo, si como un pedazo de choclo o como guarnición en mi almuerzo, papa, camote, eso es mejor que comerse un pan blanco, un pan de molde, ¿no? O si voy a comer quizás arroz integral, si voy a comer un poco de menestra, genial. Entonces, hay formas de combinar y siempre el paciente o a las personas hay que enseñarles para saber cómo van a combinar sus platos, ¿no?
A ver, la colonoscopía es un método diagnóstico endoscópico muy frecuentemente empleado en el consultorio, ¿no? Es prácticamente el pan de cada día para nosotros los gastroenterólogos a realizar una colonoscopía. Consiste en que vamos a introducir el equipo llamado colonoscopio, que es un tubo, ¿no?, de más o menos el diámetro de mi dedo índice, que tiene una cámara en la punta y lo introducimos a través del ano del paciente, previa sedación, previa anestesia local. En otras palabras, el paciente, como va a estar sedado, anestesiado, no va a sentir dolor. Entonces, introducimos el tubo y a través de la camarita que lleva en la punta, nosotros vemos en una pantalla grande por donde vamos viajando. Va viajando a lo largo de todo el colon. El colon más o menos mide 1,5 metros, 2 metros, dependiendo de cada paciente, dependiendo de sus costumbres alimentarias a lo largo de su vida. Entonces, evaluamos todas las paredes, toda la mucosa del colon. ¿Okay? Y evaluamos si es que hay alguna lesión, pólipos, tumores, úlceras, divertículos, etc. Un sinfín de lesiones que podemos encontrar en el colon a través de este examen. Inclusive, y bueno, ya lo hemos mencionado antes en otras entrevistas, la colonoscopía es el examen ideal para despistaje de cáncer de colon. Y todos, absolutamente todos, los seres humanos, estamos invitados a realizarnos una colonoscopía a partir de los 45 años. Este examen es bastante seguro, es cómodo, por lo que usa sedación y el paciente no va a sentir dolor, es relativamente rápido y sobre todo bastante rentable. Nos permite evaluar de todo lo que podamos encontrar en el colon. Usualmente lo realizamos alrededor de cada 5 años, de manera preventiva, inclusive después de seguimiento de un paciente que ha tenido alguna lesión, que le hemos encontrado alguna lesión en el colon, los famosos pólipos, que sería un tema interesante para tratar en el futuro también. Es bastante frecuente encontrar pólipos rectales, pólipos del colon en los pacientes después de los 40 años. Entonces es importante por eso hacernos la colonoscopía. Y la colonoscopía es sumamente importante en el estudio del estreñimiento, a propósito del caso que estamos tratando, porque en muchos casos el estreñimiento no requiere el estudio de colonoscopía. Generalmente hay gente que no tiene signo de alarma, en gente joven, ¿okay? Pero en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, o tienen sospecha de cáncer de colon, o tienen un estreñimiento que a pesar de que ha ido con nosotros, se le ha dado tratamiento médico, dietético, laxantes, etc., y el paciente no mejora, pues es indicativo de que el paciente tiene que ya someterse a una colonoscopía si es que no ha sido realizado antes. Porque puede ser de que este estreñimiento sea la señal de alguna enfermedad mayor en el colon. No, puede ser un problema de estenosis rectal, úlceras rectales o colónicas, o puede ser inclusive la manifestación inicial de un cáncer de colon. Es por ello que la importancia del estreñimiento, que es recurrente, persistente, continuo, progresivo en los pacientes, y que esto sea un motivo para que acudan a la consulta de gastroenterología. Bueno, estamos acá en la Clínica Confía Salud en la ciudad de Huancayo, consultorio 406, piso 4 de la nueva torre de la Clínica Confía Salud, ex Clínica Cayetano Heredia. Bueno, con respecto a estreñimiento, sí, hay varias anécdotas para comentarles. Un paciente que era joven, de 50 años, no tenía antecedentes familiares ni personales de nada, pero ya venía con 1 año de estreñimiento. Y al principio el estreñimiento se presentaba una vez cada 2 semanas, o sea, era no tan frecuente, ¿no? Le costaba defecar. Tenía que a veces inclusive, pasaba el tiempo, ya tenía que a veces inclusive hacer maniobras manuales, o sea, introducirse el dedo para poder extraer las heces que se quedaban atoradas, impactadas en el recto, cerca al ano. Y progresivamente el estreñimiento ya no era una cada 2 semanas, era cada semana, cada 3 días. El paciente consumía harto laxantes que compraba en farmacias, que por ahí los familiares le habían recomendado, que el amigo, etc. Y al principio notaba mejoría, pero después ya no. Y acudió con nosotros a consulta, 50 años, varón. Le hicimos la colonoscopía y encontramos un cáncer, una lesión grande, 5 o 6 centímetros aproximadamente, que estaba en la parte final del colon, entre el colon y el recto. Y
como el cáncer cuando invade es muy agresivo, ¿no? Imaginémonos que este es el tubo, el lumen, el diámetro del tubo del colon. El cáncer lo había dejado ya de ese tamaño y por aquí las heces pasan con mayor dificultad. Entonces, bueno, menos mal que el paciente estuvo a tiempo y no había metástasis. Se le mandó oncología, se lo operó y todo fue bien, ¿no? Después le hicimos un control de colonoscopía, porque después del cáncer de colon operado también hay que hacer controles de colonoscopía. Y eso ya su médico se lo dirá, su médico gastroenterólogo. Y bueno, ya no vio recurrencia del cáncer. Bueno, hace un año que no lo vemos, 8 meses, 9 meses que no lo vemos y está bien.